Muy bien. Pues buenos días, compañeros de la prensa, tanto de los medios escritos como de los medios digitales. Estamos aquí, somos esa familia de Morena Aguascalientes, que hoy tenemos este encuentro con ustedes porque hay cosas bastante relevantes en el ámbito nacional que nos gustaría mucho estar dialogando con cada medio aquí reunido, ¿verdad? Ese es nuestro propósito de este día. Agradecemos infinitamente su presencia a cada uno de ustedes y nuestro agradecimiento por atender a esta cita, ¿sí? Buenos días a todos y empezamos. Compañera Vero. Muchas gracias. Bueno, para los que no conocen, yo soy Verónica Minerva Leal Trujillo, consejera estatal de Morena Aguascalientes, electa en el 2015 como los compañeros que aquí nos acompañan. El motivo principalmente es, aunque ya se ha mencionado mucho sobre el sexto Congreso Nacional Extraordinario de Morena, y se le ha atacado mucho a ese evento, lo que no se ha mencionado y que es importante que la gente lo sepa y que nuestra militancia esté enterada, son los acuerdos que se tomaron en el Congreso Nacional, en el sexto Congreso Nacional Extraordinario. ¿Qué fue lo que ocurrió o por qué se dio este sexto Congreso? ¿A raíz de qué? ¿Cuál fue el origen de esta solicitud del sexto Congreso? Si ustedes recuerdan, en agosto del 2018 se dio en la Ciudad de México el quinto Congreso Nacional Extraordinario, en el que se tomaron varias decisiones debido a los procesos electorales que se venían en curso. Uno de esos acuerdos fue prorrogar la estadía de nosotros, que fuimos electos en el 2015, hasta el 20 de noviembre del 2019, para poder hacer frente al proceso electoral del 2018. Ese fue un acuerdo de Congreso. En ese mismo acuerdo de Congreso, como nuestro presidente del Comité Ejecutivo Nacional, que en aquel momento era el licenciado Andrés Manuel López Obrador, dejaba la presidencia del comité para hacerse cargo de su candidatura para la presidencia de la República, quedaba vacío ese espacio en el Comité Ejecutivo Nacional. De acuerdo a nuestro estatuto, a nuestros documentos, el secretario general entra en funciones de presidente en ausencia, y en ese Congreso, en el quinto Congreso, se autorizó que con los congresistas nacionales, estamos hablando de una decisión de congresistas nacionales, se tomó la decisión de aceptar que estuvieran en funciones de presidente los compañeros secretarios del nacional y de los estatales, en lo que se daba la renovación del partido, que se daría el año pasado. Y el acuerdo en ese Congreso fue que esos encargos, incluso el nuestro, finalizaba el 20 de noviembre del 2019. Estos son los antecedentes que de repente se olvidan, y es muy importante recordarlos porque de ahí es de donde viene el proceso en el que estamos en este momento. Cuando iniciamos nuestro proceso de renovación, que ya se había acordado que iba a ser de septiembre, octubre y noviembre del 2019, si ustedes recuerdan, se vino abajo la elección de los compañeros que iban a sustituir las carteras que nosotros ocupamos en este momento todavía, y se vino abajo el proceso interno. Hubo mucha judicialización, hubo mucho golpeteo, hubo incluso intromisión de grupos de choque para echar abajo las asambleas. Fue muy conflictivo, y entonces el tribunal lo echó abajo el proceso. Okay. El 20 de noviembre hicimos una reunión con los consejeros nacionales, que no fue Congreso, porque tampoco se cumplieron los acuerdos, y ahí comentamos, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos una fecha límite que nos había dado el tribunal. El tribunal en octubre nos dijo, tienen 90 días
para reponer el proceso, tiene 90 días para arreglar su lista de militantes y reponer el proceso electivo. Y esa fue una orden que se le dio directamente al CEN. Pasó el tiempo y no se daban visos de que esto fuera avanzando. Entonces procedimos, de acuerdo al estatuto, a solicitar que se llevase a cabo el 6º Congreso Nacional Extraordinario. Ahora, ¿por qué es importante defender que esto fue legal? Porque está en el estatuto. En el estatuto, en el artículo 5, dice que la tercera parte de cualquier instancia de Morena, es decir, estamos hablando de la militancia en general, de los comités municipales, los consejos estatales y los nacionales, la tercera parte de cada instancia puede solicitar que se lleve a cabo una asamblea, un congreso extraordinario. Es un derecho de todo el militante de Morena. Y está regulado en el siguiente artículo, que tanto se ha mencionado, que dicen que los congresos nacionales se pueden convocar por 3 instancias, no es una, son 3. El Comité Ejecutivo Nacional, pero el Comité Ejecutivo Nacional no está primero, dice, por la tercera parte de los consejos estatales, por la mitad más 1 de los consejeros nacionales o por el Comité Ejecutivo Nacional. En este caso, como no veíamos respuesta, la iniciativa no la hizo el Consejo Nacional, la hicimos los consejos estatales, mandamos una solicitud, se tomaron 11 consejos estatales firmes, completos, para respaldar la solicitud, pero fuimos más de 18 consejos estatales que solicitamos que se llevase a cabo la asamblea, el 6º Congreso Nacional Extraordinario el 26 de enero. ¿Por qué el 26 de enero? Porque el 30 de enero terminaba el tiempo que nos había dado el Tribunal Electoral para resolver los problemas internos. Había que resolverlo. Entonces, la tercera parte de los consejos, más de la mitad de los consejeros nacionales hicieron una carta solicitando que se llevara a cabo este 6º Congreso. Más de la mitad de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional también solicitaron que se llevara a cabo. Y en este 6º Congreso Nacional, que no fue improvisado, como muchos dicen, fue un congreso, como pueden ver, que tiene documentos, ¿sí? Se nos entregan a los congresistas documentos, se nos entregan gafetes, se registró con las claves del INE, o de la credencial del IFE, que algunos todavía tenemos. Se hizo legal. Estuvimos ahí, más de la mitad de los congresistas efectivos. Y esta es otra palabra que se olvida mucho, y es importante que la gente lo tenga presente. Más de la mitad de los congresistas nacionales efectivos estuvimos ahí. Y tomamos unos acuerdos conforme a lo que ya se había acordado previamente. Si recuerdan aquella videos y documentos que salieron firmados por la secretaria general en función del presidente del CEN, la presidenta del Consejo Nacional y el presidente de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, esos mismos acuerdos fueron los mismos que se trataron aquí. No hubo ninguna modificación, no hubo nada, se respetó ese acuerdo, que aunque no se llevó a cabo según lo firmado, nosotros sí lo respetamos, y en este documento está esa misma orden del día. Entonces, de acuerdo a esto, elegimos a un presidente del Comité Ejecutivo Nacional. Teníamos varias carteras que estaban ausentes del Ejecutivo Nacional, porque nuestros compañeros se habían ido a participar en el gobierno de nuestro compañero Andrés Manuel López Obrador, fueron a fortalecer la estructura de la 4T y quedaron vacías.
Esas carteras vacías se habían suplido momentáneamente por delegados, pero ya había terminado su función, entonces teníamos que cubrir eso. Y eso fue lo que hicimos. En el 6º Congreso Nacional Extraordinario cubrimos las carteras vacías. Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, que fue decisión unánime, decidimos elegir al compañero Alfonso Ramírez Cuellar, es nuestro presidente electo, no es interino, no es interino, la figura de interino no existe en los documentos de Morena, es presidente electo. ¿Hasta cuándo va a ser presidente ya formal en Morena? Cuando el INE, que ya recibió los documentos de nuestro Congreso, sesione y resuelva si va al lugar o no. En ese momento ya entrará legalmente y estará inscrito en los documentos del INE que Alfonso Ramírez Cuellar es presidente del Comité Ejecutivo Nacional. Ahorita todavía aparece la compañera Jacob, claro que aparece, el INE todavía no resuelve, y esto se va a dar en estos días. A más tardar para el 20 de este mes, el INE tiene que dar el resolutivo sobre los acuerdos del 6º Congreso Nacional Extraordinario. Eso es muy importante que lo sepa la militancia, que se quite esa zozobra de que sí está, pero no está, es interino. No, no es interino. No existe la figura de interino, es electo en un Congreso Nacional bien establecido. Nada más concluyo. En esos acuerdos también se cubrieron otras carteras. La Secretaría, en ese Congreso, la Secretaría de Organización, que si ustedes recuerdan, el que estaba como delegado, incluso renunció antes de que en esos días renunció el que estaba como delegado. Estaba también la Secretaría de Finanzas, estaba la Secretaría, bueno, había varias, todas se cubrieron. Tenemos compañeros electos, además de nuestro presidente, no es el único. Y en ese mismo Congreso decidimos ratificar a los compañeros que estaban. Se ratificó a Jacob como secretaria de general, se ratificó a Carol como secretaria de mujeres, o sea, no se quitó a nadie, simplemente cubrimos las carteras vacías, ¿de acuerdo? Y nuestro acuerdo fue unidad nacional para reencauzar a Morena a la vida institucional de acuerdo a nuestros documentos básicos. Ese es el acuerdo más importante y que se ha olvidado. En ese Congreso decidimos reencauzar y empezamos por el nacional, seguimos con los estatales y de ahí para abajo. Tenemos que cubrir las carteras que están vacías porque ya terminó su función. ¿En qué momento? Ahorita la compañera Connie nos hará favor de comentar cómo será este proceso a nivel estatal, pero es muy importante. No hay ninguna intención de quitar a nadie, no hay fraccionamiento, no hay nada. Fue un acuerdo de unidad y es lo que nuestro presidente electo está dando como mensaje en todos los estados, en todos los lugares donde se está presentando, para convocar a la militancia a que reencaucemos a Morena para poder respaldar a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y a la 4T. Compañeros.